Pablito, gracias. Y bueno, también felicitaciones, Juan David. Creo que el título que quisiste darle inicialmente cuando nos compartiste la charla a los profes es muy coherente con el hilo conductor y lo que nos contaste de una visión fuera de lo habitual, un enfoque diferente a lo que vemos, digamos, en las otras revisiones de otros años de cetoacidosis. Estuvo muy bien, muy interesante, un muy buen hilo conductor y digamos, de repente llevando un poco ese conocimiento fisiopatológico a su frontera, a donde posiblemente ahora tenemos que seguir investigando y trabajando en las inquietudes. Mencionaste varias cosas, yo quiero hacer un comentario y quiero hacer una pregunta a Pablito frente a la investigación que publicaron hace unos años con el profesor Maya de cetoacidosis, que me parece uno de los artículos más valiosos que tenemos y que le pedí el favor a Juan David que citara y que Juan David citó muy bien. Y es que los adultos cuando mostrabas ese metaanálisis obviamente están posiblemente virando hacia el uso de esas soluciones balanceadas sobre la solución salina. Las guías definitivamente dicen que usemos cristaloides, no hablan a favor de ninguno. Eh, pero cuando uno ve otras complicaciones, se da cuenta que los pacientes que reciben solución salina en exceso tienen una relación cloro-sodio mayor a 0,8, más hipercloremia, y la hipercloremia en cuidado crítico sabemos que se asocia 3 o 4 veces más a lesión renal aguda. No sé si de repente la variable de desenlace debe ser mortalidad en cetoacidosis, que ya no deberíamos estar observando mortalidad por cetoacidosis, sino de repente otras variables u otros desenlaces intermedios, como por ejemplo AKI, como por ejemplo lesión renal aguda o la frecuencia de presentación. Y retomando esa idea, si de repente tenemos más cetoacidosis con hipercloremia y más lesión renal aguda, el trabajo de Glaser que tú nos acabas de mostrar encontró que el BUN alto, es decir, un AKI, aumenta casi 2 veces el riesgo de peores desenlaces como el edema cerebral. Entonces, cuando uno empieza a conectar un poquito esas diferentes etapas, diría, hombre, más hipercloremia, más lesión renal aguda, y si hay más lesión renal aguda, más un boom más alto, y un boom más alto, pues mayor riesgo de edema cerebral. Y tendría un poquito de plausibilidad fisiológica ese análisis. Sin embargo, otro desenlace es que se demora un poco más el tiempo de resolución de la cetoacidosis. Y ahí lo ligo un poquito con el trabajo de Pablito, y es que lo que ustedes describían es que había más tiempo, más demora de recuperación en la cetoacidosis de nuevo frente a la cetoacidosis de vieja data. La pregunta es si de repente tendría que ver eso algo con hipercloremia o con la presencia de lesión renal aguda concomitante, no sé. Es como la pregunta para Pablito de acuerdo a esa investigación que publicaban, y nos pueda ampliar un poquito esa información. Y pues nuevamente felicitaciones a Juan David. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Eh, pues en principio, digamos, la razón por la cual los tiempos se reducen, pues en el estudio se limitan a lo que uno mida, ¿no? Nosotros sí tuvimos ahí, nosotros medimos, por ejemplo, el balance, si usábamos lactato Ringer o si usábamos solución salina, y dentro de los factores que se encuentran en el estudio, el tipo de líquidos que se utilizó sí fue un factor que reduce el tiempo. O sea, nosotros sí estamos en la línea de los estudios de adultos. Una de las preguntas que no surgió en ese estudio, pero que venimos haciendo desde hace un tiempo, es que también estamos omitiendo o no hemos estudiado suficiente cómo es la condición inicial, un poco lo que tú estabas pensando de lesión renal aguda, ¿cierto? Pero también el componente de acidosis hiperclorémica que pueden tener los pacientes simplemente por la redistribución hídrica que está causando la diuresis osmótica. Entonces, en principio, hemos hecho algunos intentos de mirarlo, todavía no publicados, tratando de ver cuál pudiera ser la línea de base de la acidosis hiperclorémica, porque en la cetoacidosis diabética, una de las cosas que le pasa es que siempre ha sido como la enfermedad de la iatrogenia, ¿no? Todo el tiempo nos echábamos la culpa de todo lo que le pasaba a los pacientes y que era porque usábamos líquidos mal, que usábamos muchos líquidos, que el edema cerebral era culpa nuestra, no sé qué. Y mucho de lo que estamos viendo, sobre todo en las formas severas, que el problema que tienen los estudios americanos es que ellos no tienen casi formas severas, es que definitivamente estos pacientes ya llegan con muchas de esas alteraciones, o sea, ya llegan con mucho edema o ya están en un punto en el cual, digamos, el fenómeno citotóxico se va a dar hacia atrás. De todas maneras, haga uno lo que haga, porque pues ya el daño en la reperfusión pues simplemente se va a manifestar.
Pero una de las dudas que tenemos, y creo que es un punto muy importante, es que deberíamos de línea de base tener muy claro si el paciente tiene hipercloremia o no. En este punto, digamos, y de la literatura como va, yo también soy fan de que las soluciones deban ser balanceadas. Yo no entiendo. Al revés, yo generalmente lo que veo es al revés, digo, bueno, ¿y por qué usamos solución salina normal? Entonces la teoría original era la teoría, digamos, de mantener un poco mejor la osmolaridad, de tal manera que hubiera un menos edema cerebral por reentrada, asumiendo que la principal causa del edema cerebral era un edema cerebral osmótico. Pero hoy en día, con todo lo que explicó Juan, con todo lo que hemos aprendido, pues realmente el factor osmótico dentro de todos los factores probablemente es el que menos cuenta. Entonces, bajo ese escenario, yo creo que hace rato debieron cambiar las guías. Sí es verdad que en el fondo no es un impacto grande, digamos, no es lo más importante en cetoacidosis diabética, pero es algo que podemos mejorar y tratar de editar un poco para que sea, digamos, el mejor manejo posible. Habría que ver costos, pero en general la mayor parte de los países del mundo hoy en día, el lactato Ringer y la solución salina son igual de costosas. El Plasma Light se ha ido acercando mucho, entonces yo creo que hoy en día ni siquiera la pregunta de costos se justifica. De, es importante, no sé si digamos, en la experiencia que no se transmite bien, es una de las hipótesis que nosotros tenemos de por qué en realidad la cetoacidosis de novo versus la cetoacidosis previas son diferentes en cuanto a, a los fenómenos de admisión, digamos, es por la deuda energética que tienes de la falta de insulina. Entonces, no es lo mismo un paciente que lleva mucho tiempo con depresión de insulina porque no ha sido diagnosticado versus un paciente, digamos, que se ha saltado unas dosis o que le dio una infección aguda o que decidió comerse una caja de chocolates para celebrar algo y le da un evento de cetoacidosis. Entonces, por eso creemos que la reversión es más larga en los pacientes con debut, porque parte, digamos, de nuestra hipótesis principal es que lo más importante y lo más relevante en el manejo de la cetoacidosis diabética es el uso de la insulina, porque es la que única que realmente va a poder revertir esa falla energética que tienen todos los sistemas y que eventualmente son los que controlan la homeostasis del agua y tienen que ver con la regeneración del glucocálix y tienen que ver con todos los fenómenos de reparación de ese evento que ya se está causando. Entonces, esa es, digamos, la hipótesis detrás de ese estudio. Obviamente son solo hipótesis y necesitamos mucho más investigación. Bueno, Perfecto, gracias. Y quería complementar un poquito, o de pronto, eh, otra hipótesis que puede plantearse es que esa susceptibilidad individual en el diagnóstico de novo puede estar relacionada posiblemente con mayor disfunción endotelial al momento de debutar, lo que lo lleva pues obviamente a mayor susceptibilidad de permeabilidad vascular, incluyendo el riesgo de edema cerebral. Es que el planteamiento de ustedes me parece muy interesante, es por eso, y es que casi que están describiendo desde ese momento dos fenotipos, el fenotipo de nuevo y el fenotipo que ya es un paciente con diagnóstico antiguo. Y eso puede estar relacionado con una susceptibilidad de respuesta endotelial, de aumento de la permeabilidad microvascular y por lo tanto mayor riesgo de edema cerebral, no solamente vasogénico, sino el citotóxico, porque al final hay un fenómeno inflamatorio local estéril, pues cierto, si no hay una infección concomitante. No, es supremamente interesante, digamos, ese postulado y creo que hacia allá tenemos que orientar el esfuerzo en la investigación y trabajar un poco más del tema. Mil gracias, Pablito, muchas gracias. gracias Jaime por la pregunta. No sé si alguien quiere o tiene alguna otra intervención que quisiera hacer sobre la charla de Juan o sobre este tema tan interesante y esta aproximación que le dio a la fisiopatología desde el daño endotelial. Profe, perdón. Buenas tardes a todos. No, yo simplemente quiero felicitar a Juan porque esta aproximación tan espectacular que hizo del fenómeno de cetoacidosis desde el endotelio, y no es porque esté aquí Jaime oyéndonos, es algo novedoso y, y creo que el futuro nos llevará a que ese, ese órgano tan especial que es el endotelio, que está relacionado con todos y cada uno de los órganos de la economía, es un órgano que tenemos que defender. Y,
y ver cómo todos los procesos inflamatorios, la hiperglicemia, el envejecimiento, la infección, la coagulación, la autoinmunidad tienen que ver con el endotelio, pues de verdad hace que esta aproximación que hizo Juan sea muy importante en lo que hizo. No me queda más que felicitarlo porque romper paradigmas y hacer una visión desde un punto de vista diferente al que veníamos recibiendo en las anteriores aproximaciones de este tema, de verdad que lo deja a uno muy satisfecho y orgulloso de ver cómo quienes lo van a seguir a uno están logrando herramientas y cosas tan especiales que de verdad me siento muy feliz de ver esto. Gracias. Profe Perdomo, muchas gracias. ¿Alguno de los otros profes tiene alguna comentario, aproximación? Recibiste felicitaciones también por el chat, Doris. Bueno, entonces en aras del tiempo y para no alargar mucho la cosa, un tema tan interesante, pues vamos a tratar de pasar al taller. Entonces el taller les propone un niño de 12 años que llega a la UCI, que tiene cetoacidosis diabética severa, es la primera vez que le pasa y ya llevaba 6 horas de manejo en urgencias. Cuando ustedes lo ingresan lo ven todavía un poco deshidratado, el gasto urinario está en 1 mililitro kilo hora, el peso que ustedes le toman ahí en la unidad es de 28 kilos y toman los laboratorios y ven que la glucosa está en 450, tiene 3 cruces de cetonemia en la orina, tiene el pH en 7,15 con el bicarbonato en 9, un cloro sérico en 116, un potasio en 4,5, un sodio sérico en 130. El CO2 arterial le da 20, además le hicieron la creatinina y el BUN que está en 0,6 y en 18. Y dicen que el manejo que le han dado hasta ahora fue un bolo de solución salina normal, que ya se lo pudieron, y le han puesto una infusión continua de solución salina a 140 por hora y una mezcla de insulina a 0,05 unidades por kilo por hora. Entonces, con base en estos laboratorios y estos hallazgos clínicos, ¿cuál sería su interpretación metabólica y hemodinámica de este paciente en este momento? ¿Propondrían algún ajuste, tanto a los líquidos, a electrolitos, a la insulina? ¿Cuáles son los riesgos que tiene este paciente ahora? Y según eso, pues, ¿cómo se ajustarían? O sea, ¿cómo lo manejarían? Adelante, Douglas. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, profesores, compañeros. Buenas tardes. Habla Douglas Prieto de la Universidad del Bosque. Bueno, digamos que el caso es muy interesante. Tiene, pues sí, es un paciente con un primer episodio de una cetoacidosis diabética. Tenemos un paciente que está con una acidemia metabólica, pues que no está compensada. Ya lleva 6 horas de manejo en urgencias. Vemos que es un paciente que aún tiene digamos, un gasto urinario como muy en el límite. Todavía es probable que con sus gases de ingreso acá a la unidad, pues es probable que lo pudiéramos clasificar como una cetoacidosis diabética moderada. Sin embargo, tener en cuenta que el bicarbonato está en menos de 10, entonces daría como para moderada severa. Tener en cuenta que pues está en un estado pues de una deshidratación moderada. Seguramente pues ya, como comentan, ya le pasaron un bolo de líquidos a 20 cc por kilo, pero es probable que, digamos, requiera más, puede requerir otro bolo. Estoy de acuerdo en el manejo de la solución salina 140 cc por hora, dado que es un paciente que se han hecho los cálculos para sumar la reposición más las pérdidas y digamos, eso daría así, a mí me dio como 130 y algo.
Estoy de acuerdo en ese manejo. El ajuste que yo haría me parece importantísimo, realmente, digamos, darle mucha importancia a la insulina, dado que para romper el ciclo bioquímico y por todas las explicaciones que nos acaba de dar Juan David, pienso que yo ajustaría la insulina para poder, digamos, tener una evolución más adecuada, porque digamos que después de llevar 6 horas en urgencias, yo esperaría que de pronto estuviera un poco mejor tanto las cetonas y la glucosa, ¿no? Perfecto, Douglas. Andrés Felipe. Hola, buenas tardes a todos. Andrés Rodríguez, residente de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque. Bueno, para complementar un poco lo que está diciendo Douglas, pues hay unos riesgos importantes a tener en cuenta acá y es que a medida que la cetoacidosis diabética se va intensificando, el paciente va a tornarse un poquito más letárgico, se va a intensificar la deshidratación y la acidosis y por consiguiente, pues sí hay un mecanismo fisiológico importante de la hiperosmolaridad y el riesgo de progresión a coma. Entonces, desde la parte hemodinámica, yo sí quería resaltar, es importante tener en cuenta si el paciente está taquicárdico, si está taquipneico, a mí me preocupa un poco los gases, esa hipopnea que tiene, ese PC2, importantísimo mirar si está respirando, cómo está respirando el paciente, si hay respiración de Kussmaul, porque en este caso la deshidratación que tiene el paciente es bien significativa y esto puede condicionar desde el punto de vista de los fenómenos hemodinámicos, una hipertensión paradójica que se puede presentar incluso hasta el 30% de estos pacientes. Entonces, esta hipertensión paradójica yo quiero de pronto resaltarlo porque por los mecanismos disruptores que se pueden dar en el sistema nervioso central, se puede comprometer la regulación hemodinámica y sobre todo si hay un mayor grado de acidosis, como es este caso, que es una cetoacidosis diabética severa, y sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica de base o un Glasgow dentro de las escalas de bajo. Entonces, importantísimo dentro de los signos de alarma que tenemos que vigilar también si hay dolor abdominal intenso, porque eso va de la mano con la baja perfusión, específicamente es plácnica en este caso, si hay ilio, ese dolor cetóxico típico, pues la decarboxilación del acetoacetato. Y pues la diuresis osmótica, súper importantísimo, porque no solo hay pérdida de sodio, sino potasio, cloro, bicarbonato, calcio y fósforo. Y estos son, digamos que, microelementos que usualmente no los miramos. Y es muy importante tener algunos conceptos que yo quería resaltar claros desde la parte bioquímica. Y es que a pesar de la importante depresión de volumen intravascular y de esos otros electrolitos, nosotros tenemos que interpretar muy bien porque hay la pseudohiponatremia por la hipertrigliceriemia que de base todos conocemos, pero también el hiperaldosteronismo secundario que se puede promover precisamente por la excreción urinaria de potasio. Y entonces eso quiere decir que a pesar de esa pérdida que vamos a tener tan grande, podemos interpretar inicialmente niveles normales y todos lo conocemos. Y esto se va a exacerbar con la administración de la insulina y la corrección de acidosis que va a inducir esa translocación de potasio. Entonces, para mí, clave anticiparnos porque uno, inicialmente, pues la diuresis osmótica también va a estar depletando, va a generar hipofosfatemia. Esta va a ser exacerbada por la insulina. Esa deshidratación va a ir de la mano con la disminución de la tasa de filtración glomerular, ojo con el aumento del BUN y la creatinina. Este paciente tiene una relación BUN-creatinina que va en aumento, con los marcadores, por supuesto, de inflamación y todo lo que Juan nos dijo, y la liberación contrarregulatoria de adrenalina y cortisol. Entonces, las metas que tenemos que tenerlas claras, la corrección de la deshidratación, reversar la cetogénesis, normalizar los niveles de glicemia, prevenir complicaciones. Entonces, desde el punto de vista de qué ajustes o que yo propondría, uno, pues teniendo en cuenta esa hipocapnia tan marcada, estimar que la hidratación de este paciente pues parece ser del 10%. Esa marcada hiperglicemia que tiene pues dentro de la evaluación dinámica y ya vamos a evaluar los pulsos periféricos, etcétera, pero a mí me llama la atención puntualmente ese gasto urinario, creo que está en un cc por kilo hora, si no recuerdo el caso clínico, pero para ese grado de, digamos, hidratación previa que ya venía manejándose, pues yo creería o esperaría que dentro de yo tengo que calcular pérdidas previas, las aportes basales y por supuesto las pérdidas continuas, pero yo en ese momento pretendería ya estar haciendo una mejor reposición de las pérdidas continuas. Entonces, a mí sí me llama la atención ese gasto urinario y me preocupa un poco. Y desde ese punto de vista, pues importantísimo, pues el cálculo. Entonces, uno, los electrolitos completos, tomar el A1C, función renal, gases venosos, cultivos, por supuesto, si puedo medir hidroxibutirato, excelente, el multisticks, que es importante. Yo creería que aquí es importante ya sea el monitoreo cardiovascular, dependiendo del contexto del paciente, no lo desconocemos o no hay datos todavía, pero ya sea hemodinámico invasivo o no, importantísimo que tengamos en cuenta un electrocardiograma y signos tempranos como la prolongación del QT, cuál es el compromiso neurológico actual del paciente y pues evaluemos el riesgo, ¿no? de edema cerebral en este momento. Pero pues definitivamente
yo acá, digamos, hago una aproximación, una corrección pues lenta. Algunos protocolos recomiendan inclusive en las 6 primeras horas eh, la solución salina isotónica. Ya tuvimos el debate respecto a las soluciones balanceadas, por supuesto, y estoy más de acuerdo con lo que ustedes aportaron en el estudio, en el excelente estudio que presentó nuestro compañero Juan. Pero aquí yo quiero traer a acotación o un punto de debate que me gustaría plantearlo con los compañeros o con los profes, es que hay un protocolo que yo revisé que me llamó mucho la atención que decía que corregir las 6 primeras horas con solución salina isotónica, luego podríamos pasar a solución salina medio y abro el debate porque fisiopatológicamente, por hiperosmolaridad, venga, no sería incoherente que nosotros manejáramos las reposiciones continuas con solución al medio, pero con todo lo que hemos visto de la aproximación inflamatoria y precisamente ese debate de las soluciones balanceadas versus no, sí sería bueno que pudiéramos dar una conclusión, pero la dejo abierta. Y hay otra aproximación y es que es muy importante dentro de las pérdidas previas o las basales, pues hacer el acercamiento con los basales, casi siempre 1500 cc metro cuadrado, y la adición de volumen por deshidratación. Realmente creo que yo hice el cálculo, a mí me da un poquito menor, creo que no 140, me da un poquito menor para 48 horas. Y aquí los estudios prospectivos, como muy bien lo dijo Juan, evidenciaron que, pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre mayor volumen endovenoso de fluidos si se asocia a mayor resolución de acidosis? Realmente los estudios, yo los busqué, sí, pero miren que no hubo diferencias significativas en el tiempo de hospitalización y mortalidad. Creo que Juan lo dijo, pero esto también sería otro objeto a debatir. Y ya para finalizar mi intervención, yo creería que la reposición de potasio, una vez baja de 5, yo le iniciaría 50% en cloruro de potasio, 50% en forma de glicerofosfato de potasio para evitar esa sobrecarga de cloruro que precisamente el profe Fernández lo dice muy bien, nos puede exacerbar la acidosis y por supuesto nos da un mayor riesgo neurológico. Creo que con eso complemento lo que Douglas dijo. Muy bien, Andrés. Gloria. Buenas tardes. Pues bueno, como de adicionales a las cosas que ya han dicho, para tener en cuenta a este paciente se le puede sacar la osmolaridad para mirar cómo entramos pues inicialmente a la UCI. Si uno saca la osmolaridad efectiva, plasmática efectiva, es menor a la que uno quisiera, está como en 265. Eso le da un factor de riesgo adicional para que el paciente haga edema cerebral. Es una acidosis metabólica con un PCO2 que está dentro de lo esperado, pero con un anión gap normal, que era lo que hablamos hace un momento. Si uno hace la relación cloruro y sodio, esa relación le da 0,90 y algo, o sea, están por encima de lo que estábamos mirando hace un momento sobre la relación. Por lo tanto, pues tiene el componente de la hipercloremia marcado. Esas dos cosas pues ya le dan dos factores de riesgo adicionales. Como dijeron los compañeros, sí preocupa un poco la parte de que puede estar haciendo lesión renal ese paciente, pues, pero no tenemos ciertos datos que nos podrían ayudar con la parte clínica. Este niño recibió un bolo de solución salina normal de 20 cc por kilo. Si uno revisa pues las guías y en todas partes pues dice básicamente que hay que tratar de dejarlo solamente cuando haya alguna alteración hemodinámica, o sea, que haya hipovolemia como tal. Durante la revisión del caso, pues se habla de que el paciente está deshidratado. Habría que ver qué tan, pues, si está hipovolémico realmente cuando ingresó. Pero bueno, igual ya lo recibimos con el bolo de solución salina, pero hay que contarlo dentro de el manejo que vamos a hacer posteriormente. De ahí en adelante, pues teniendo en cuenta los riesgos que miramos hace un momento sobre la hiposmolaridad eh, y sobre lo que habló Douglas hace un momento, perdón, Andrés hace un momento con respecto a las soluciones isotónicas, pues yo no me iría por ese lado, hipotónicas no me iría por ese lado, en ese paciente en específico no sería muy adecuado para este niño. Hice el cálculo y con más o menos calculándole un 8% de deshidratación para una cetoacidosis severa, el volumen a reponer son 2000 cc que lo dejé para 36 horas, tratando de ser un poco cauto con respecto a no hacer cambios muy bruscos por el riesgo que tiene de hacer edema cerebral y porque ya ha tenido el vuelo de solución salina normal. Con eso y calculando los basales, teniendo en cuenta que no tenemos por ahora poliuria como para reponerle de adicional, el volumen total por hora me da en 103 cc hora.
La dosis de la insulina sí la iniciaría en 0,05, teniendo en cuenta pues que es su debut de cetoacidosis. La idea sí es vigilar estrechamente el ascenso del sodio conforme haya descenso de la glucemia, que es lo que uno quisiera que sucediese con respecto a que el paciente ya esté pues evolucionando de una manera adecuada. Como ya se tiene un potasio en 4,5, sí sería necesario adicionar el potasio. Ahí con respecto a lo que dijo Andrés, sí sería adecuado o prudente hacerlo con algo diferente a cloruro de potasio, pero pues teniendo en cuenta cómo está el fósforo y el resto de los electrolitos. Revisar pues de manera continua y pues así ir haciendo un ajuste dinámico porque pues todas las guías nos dicen que cada paciente hay que ser de una manera dirigida dependiendo de cada niño. Y eso era lo que tenía. Gracias. Perfecto, Gloria, gracias. Pamela. Hola, buenas tardes para todos. No, es que yo quería como sí enfocar un poquito en el estado así base del paciente, porque uno esperaría que el paciente tuviera una acidosis metabólica de anión GAP elevado y a mí me dio como 10,6 sin corregir, pues con albumin. Y eso me hace pensar asociado a que el paciente tenga una acidosis metabólica con un potasio que está en el límite superior alto, que si la acidosis por hipercloremia pudiera ser un factor relevante en estos pacientes, porque dentro de lo que yo leí, si la acidosis hiperclorémica influye en, en esa persistencia de la acidosis en los pacientes. Entonces, digamos que dentro del enfoque que yo hice fue sí ajustar los líquidos a unos líquidos basales balanceados con el fin de disminuir un poquito el estado de hipercloremia que pudiera condicionar que el paciente, pese a 6 horas de manejo, no mejorara o no tuviera como una mejoría tan rápida para lo que tiene. Lo otro es que, si bien es cierto, ahí dice que el paciente llegó, o yo lo interpreté así, no sé si está mal, que el peso era de 28 kilos, un paciente para la edad de él debería estar pesando más o menos 34 kilos. Entonces a mí me da para eso que el paciente casi tiene como 6 kilos de peso por debajo, que es como 20% de pérdida, y sí daría que el paciente tiene un poco menos de aporte hídrico esperado y que yo lo veo reflejado en que, como dijeron mis compañeros, pues tiene un gasto urinario que realmente es muy limítrofe para lo que yo quisiera y digamos que también mi teoría de la osmolaridad, como decía Glorita, pues uno esperaría como otros valores de osmolaridad diferentes a los que tiene el paciente. Y, ¿y qué más iba a decir yo? Ah, bueno, y que yo digamos que a diferencia de ajustar o subir la insulina, si bien es cierto, la insulina es como el manejo principal para corregir el estado ácido base, sí muchos de las cosas que yo leí decía que no hay realmente diferencia entre ponerla en 0,05 a 0,1, sobre todo si uno no corrige otras causas de acidosis en el paciente. Y pues digamos que sí, como dice Glory, pues este paciente tiene un montón de cosas que hacen que tenga más riesgo de edema cerebral. Entonces, a mí, no, a mí me dio mucho más el cálculo de pérdida del paciente, me dio casi 7.000, que me da casi 170 mililitros hora, o sea, esos 7.000 en 48 horas me da 170 hora cada 24 horas para 36 horas, que fue lo que yo le puse, y no le pondría bolo, a pesar de que sí hay un signo importante de hipovolemia en este paciente o de disminución de su volumen intravascular, y es que está oligúrico, y pues digamos que uno lo tiene que tener como un factor, o yo lo interpreté así, interpretando que para mí me dio un 20% de pérdida de este paciente. Y que pues pese a eso yo no le pondría otro bolo porque asociado a esa hipocapnia tan severa que tiene y que yo no quiero que la osmolaridad caiga tan rápido que me condicione más edema cerebral, pues yo prefiero aumentar un poco el aporte hídrico continuo que pasar un bolo en este paciente. Y ya, eso era como lo que yo quería intervenir. Gracias, Pamela. Bueno, Juanita, ya no. Entonces, en principio, como Que ustedes era lo ven, mismo que iba a ah, decirle, Pame, perdón. listo, no, tranquila. Gracias.
Digamos que en principio pues esa es la idea de esta viñeta, que los dejara súper locos y que buscaran todas las posibles explicaciones de cada segmento y cada pedazo. Creo que en general todos hicieron alertas en los diferentes fenómenos que son inusuales y cosas que no deberían estar pasando y cada uno propuso una posible solución a eso, que es digamos el objetivo más importante de esa viñeta, de que ustedes vean que no todos los pacientes con cetoacidosis son igual, ni siquiera. Inclusive hubiera querido que alguien dijera, venga, y si no es una cetoacidosis diabética, ¿quién lo diagnosticó? ¿Por qué digo que no sé qué? Entonces usted me dice, no, sí, porque tiene la cetonemia, que no sé qué, o puede ser que sea alcohólica. Entonces usted dice, ay, güey, pucha, alguien pensó, pero está muy bien. Que hayan pensado en falla renal, que hayan pensado que ese gasto urinario no es adecuado. El profe Perdomo también les había puesto ahí cuánto esperaban ustedes que fuera la poliuria osmótica de este paciente que tiene todavía la glucosa en 450. La discusión de mover o no mover la insulina, muy importante. Yo soy de la escuela de que la insulina no se mueve. En principio, lo más importante y la mayoría de las veces en la práctica clínica, la mayoría de los errores de la insulina tienen que ver con que calcularon mal la preparación, que la jefe hizo mal la preparación, que la insulina no era una insulina fresca y está pasada, que lleva muchas horas colgada y se desnaturalizó. Entonces, casi siempre es lo que yo siempre les enseño, por lo menos a mis residentes, es que siempre que vean que una insulina no está funcionando, lo primero que tienen que hacer es botarla y volverla a preparar. Y si eso no funciona, entonces ahí piensan en otras cosas. Pero en principio casi siempre se soluciona el problema con volverla a preparar. Estoy de acuerdo con ustedes que la insulina no tiene por qué, o sea, un paciente no tiene por qué no estar respondiendo a dosis bajas de insulina, como se ha demostrado en la mayoría de los estudios. Interesante que les angustie el CO2, que miraran lo del sodio, lo de la osmolaridad, que pensaran en todas las cosas que podían estar mal en esto, cómo van a ajustar el potasio, la discusión de las balanceadas, si van a ser balanceadas o no, inclusive la discusión de las deshidrataciones, ¿no? Porque el problema de la deshidratación es que no es hipovolémica, por ahí alguien dijo hipovolémica, acuérdense que el principal problema de la cetoacidosis es que no produce hipovolemia, no es hiperosmolar, el problema es de tonicidad, entonces tengan cuidado. Y en general se recupera rápido con bajas dosis de insulina. Entonces aquí había muchas cosas en la viñeta para que ustedes dijeran muchas cosas. El profe Perdomo también les está preguntando algunas cosas en el chat para que de pronto las contesten ahora o las contesten después. ¿Qué consideran ustedes una poliuria? ¿Qué consideran poliuria esmótica? ¿Cómo calculan esa dosis de insulina? ¿Hay una dosis diaria aproximada? ¿Tienen un tope? ¿Lo hacen por metro cuadrado? ¿Lo hacen por kilogramo de peso? ¿Calculan déficit de potasio, como se hace en las otras fenómenos de hipocalemia? Entonces ahí hay muchísimas cosas en general de ese fenómeno. Entonces, chévere y gracias a todos por los que contestaron también en las respuestas del, eh, del taller escrito. Hay varias respuestas interesantes sobre cómo vieron los diferentes fenómenos y algunos se cogen más de unas cosas o se cogen más de otras y no hay respuestas incorrectas. En el fondo lo importante era que detectaran que había una gran cantidad de cosas que no son usuales y que hay que poner por lo menos en alerta y tratar de intentar ver si los cambios en el manejo mejoran o empeoran el efecto. Ahora la pregunta que sigue es la pregunta más importante, digamos, a pesar de que cada vez vemos menos y cada vez hay mejor control de los fenómenos de cetoacidosis, en Colombia por lo menos todavía tenemos una gran cantidad de pacientes que llegan en fenómenos severos. Entonces el problema es, ¿cuál es el riesgo actual? Ustedes ya más o menos algunos lo mencionaron parcialmente de que este paciente desarrolle en principio edema cerebral. ¿Y cómo podrían ustedes monitorizar, prevenir, qué le hacen? ¿Le harían un ajuste específico para el edema cerebral o eso no es importante o no hay nada que se pueda hacer? Adelante, Juanita. Buenas tardes, Juanita Medina de la Universidad Nacional. Pues dentro de los estudios que revisé que estaban descritos sobre los factores de riesgo para, no solamente para edema cerebral, sino para lesión cerebral por cetoacidosis, em, hay algunos factores que están relacionados con la gravedad de la enfermedad y otros como el tratamiento. Uno de los factores que se repetía en varios de los estudios es la edad, que se relaciona con mayor riesgo de edema. A medida que los niños crecen, el riesgo de edema disminuye, aunque algunos estudios pues, no encontraron una relación significativa entre la edad y el edema. Sí se observó que hay una mayor frecuencia de edema en cetoacidosis en niños menores de 5 años.
La cetoacidosis grave se asocia con mayor riesgo de edema cerebral y la detección temprana podría prevenir complicaciones. Un volumen de fluidos administrado en las primeras horas, o sea, un aumento en el volumen administrado, está también relacionado con el edema cerebral. El reemplazo oportuno del potasio y la atención del tratamiento con bicarbonato de sodio son factores que pueden estar relacionados con el riesgo de edema cerebral, sobre todo el uso del bicarbonato. La identificación de la enfermedad, o sea, que no fuese esta un debut, porque cuando son debut pues tienen más riesgo de hacer cetoacidosis. La acidosis severa en el momento de la presentación y uno que me llama mucho la atención es el aumento del nitrógeno ureico BUN en sangre en el momento de la presentación, que pues está más relacionado con un mayor grado de hipovolemia, entonces podría estar relacionado también con mayor riesgo de edema cerebral. El nivel de PCO2 y lo podría monitorizar, pues como las herramientas básicas, que sería una evaluación rápida del nivel de conciencia o del estado neurológico con la escala de Glasgow o con otras escalas para revisar como el estado neurológico, eh, monitorizar los cambios del sodio sérico y evitar cambios radicales pues en la osmolaridad, monitorizar síntomas como cefalea, vómito, irritabilidad, letargo, dificultad para despertarse, la respuesta pupilar alterada o el compromiso de los pares craneanos altos también pueden estar en relación con edema cerebral. Entonces, hacer un examen neurológico juicioso pues podría ayudar a prevenirlo. Una, mantener unas presiones arteriales en metas, en un percentil 50, porque la presión arterial elevada, en especial la diastólica, y un patrón alterado y la disminución de la frecuencia cardíaca, pues podrían ser signos de hipertensión endocraneal. Otros síntomas sutiles que generalmente no están, uno no los ve tan seguido o uno no los pregunta tan seguido, que serían enuresis, alteraciones olfatorias o sensitivas, incluidos pues visión borrosa, sensación vertiginosa. Y haría también el control por medio de la ecografía de la vaina del nervio óptico, que también nos ayudaría a ver, aunque la especificidad de los cambios no está completamente relacionada con hipertensión endocraniana, podría ser útil para hacer o evaluar el riesgo del edema cerebral. Eso es lo que quería comentar. Perfecto, Juanis. Douglas. Gracias, doctor. Respecto a esta parte, ahí, digamos, en el artículo, uno de los artículos que ha revisado del doctor Bonadio es un artículo de revisión de cetoacidosis diabética del año pasado, respecto al edema cerebral, que es una de las condiciones, digamos, más temidas como complicaciones en la cetoacidosis diabética. Dice que definitivamente la edad de inicio hay que tenerla en cuenta porque en niños más pequeños pues, puede ser más severa y más difícil de identificar y una presentación más severa. En niños más grandes, digamos que esta niña tiene 12 años, habría que mirar, pero que el inicio cuando es una cetoacidosis de novo también es un factor de riesgo adicional para peores desenlaces. Sobre todo, otra cosa que ya hemos dicho en la charla es el tiempo de evolución. Digamos, no sabemos cuánto tiempo llevaba ella de síntomas, muchas veces más de 1 o 2 semanas, o ya en estado crítico, pues también el inicio, el tiempo de evolución es clave en esa parte, porque en el momento que se presenta, pues, digamos, puede ser ya haber algunas alteraciones que no sean tan fáciles de identificar. La duración de los síntomas previos y la otra cosa que había comentado Juanita era acerca de la hipocapnia, que Andrés también había comentado que le llamaba la atención el CO2 tan bajo, que es un factor de riesgo para presentar edema cerebral. Otro factor que comentan en el artículo es la hidratación rápida o agresiva, pues, cuando hay una corrección muy rápida del estado metabólico. Entonces, digamos que en esos casos es importante individualizar la terapia y tratar de identificar los casos en cada paciente. Lo otro es que mencionan que digamos, en pacientes en los que se
se les hace resonancia magnética, lo que vieron fue, digamos, pudieron identificar disrupción de la barrera hematoencefálica, pero digamos que eso es solamente como para estudios a nivel experimental. Pero lo que sí se trató de hacer es que en el 40% de pacientes que se sospecha que tenían o tenían pues ya el diagnóstico de edema cerebral, el 40% era normal. Y eso pues digamos que eso también complica un poco la cosa, por eso mismo era importante de pronto lo que decía Juan David, tratar de anticiparse y digamos, saber que eso puede pasar y estar siempre alerta a los signos de alarma que muchas veces pueden ser tardíos, pero si es un paciente que ya tiene un tiempo de evolución, uno siempre tiene que pensar que esa situación ya puede estar presentándose. Signos de alarma, pues lo que comentan ahí, cefalea, vómito, alteraciones del sensorio, que uno tiene que tratar de identificar si es algo nuevo que el paciente no tenía o que está alterado pues por su condición previa. Dice que también es importante revisar los pares cranealos, el tercero, el cuarto y el sexto, que son como los más sensibles para este tipo de identificar esta patología. Posturas de descerebración, si ya está muy avanzada la situación, o en algunos casos, pues, digamos, la triada de Cushing, si hay bradicardia, si hay hipertensión, alteraciones de la respiración. Entonces también en el documento mencionan pues el manejo con manitol y con otro, bueno, digamos con solución salina hipertónica, ya cuando está instaurado. Pero pues como la idea es tratar de anticiparse y mencionar siempre, tenerlo en cuenta, siempre los signos vitales, tratar de el monitoreo de los signos vitales, el balance de los líquidos, identificar el estado neurológico cuando el paciente, digamos, si tiene un estado neurológico alterado, su estado de alertamiento no mejora, es importante tratar de identificar si es algo nuevo que está ocurriendo. Y el resto de cosas que ya hemos hablado en la parte metabólica, los electrolitos, el control de la glicemia, y digamos que todo eso es lo que va redundando en que el paciente vaya mejorando y poder analizar si realmente lo que tiene es ya una situación relacionada con complicaciones del episodio de cetoacidosis diabética. Mil gracias, Es, Douglas. Listo. Listo, digamos que en líneas generales eso es más o menos lo que está escrito en la literatura, digamos que en principio para sintetizar, y Juan pues lo explicó también en su charla, pues realmente lo que hay son los signos clínicos que son muy poco sensibles y específicos, tanto porque hay mucho edema que no se diagnostica, como que hay muchos fenómenos de alteración de conciencia que no necesariamente se ve edema. Desde el punto de vista práctico, lo que normalmente hacemos para edema cerebral es lo que no hay que hacer en cetoacidosis diabética, entonces la intubación los pone más malos, tratar de poner manitoles hipertónicas como medidas desesperadas no ha funcionado y parte del problema en el fondo es que si ustedes ven la fisiopatología del evento, el evento en realidad es más citotóxico y vasogénico que en realidad sea osmolar. Entonces, bajo ese argumento, probablemente lo único que va a servir es tiempo con insulina, ¿sí? Insulina para que revierta el fenómeno de, de falta de energía en el sistema cerebral para que pueda empezar a bombear bien y eventualmente el tiempo y esperar la resolución. Ustedes ven que todos los factores de riesgo, como los midan en donde los midan, siempre han sido severidad. Todos los factores que ustedes describieron, no importa si lo ven desde el CO2, si lo ven desde el pH, si lo ven desde donde lo vean, siempre son factores de riesgo, de gravedad. Entonces, la gravedad es lo que determina que un paciente pueda o no tener edema cerebral. Entonces, en principio, piensen que es ya probablemente asociado con digamos, la gravedad con la que llega, ¿cierto? Que es poco lo que ustedes pueden hacer desde el punto de vista de intervención, es tratar de pronto de dejar el líquido isotónico en vez de ponerlo al medio y de poco más, tratar de no intubarlo a pesar de que el Glasgow se vea disminuido, tengan cuidado, que eso generalmente hace más daño que bien porque no somos capaces de compensar la acidosis con el ventilador. Y el secreto grande va a estar en darle tiempo y la insulina. Entonces, generalmente uno lo que ve es que con el tiempo el paciente empieza a mejorar y empieza a recuperarse. Cuando lo intentan agresivamente de hacer muchas cosas, generalmente esos pacientes son los que les va mal y fallecen. Entonces, estas de las enfermedades en que hay que darle tiempo a ese edema cerebral de que se resuelva porque es poco o nada lo que podemos hacer, no porque no quisiéramos diagnosticarlo, no porque no quisiéramos tratarlo, sino porque no tenemos muchas herramientas. Y pues la prevención está en el secreto, entonces ojalá que un niño que hiciera cetoacidosis diabética nunca más en su vida volviera a hacer una cetoacidosis diabética. Desafortunadamente eso no es la realidad nuestra. Eh, Finalmente, la última pregunta estaba orientada a que nos mostraran, digamos, cómo explicarían ustedes desde su
habilidad de ilustración el fenómeno de insulina en el contexto de cetoacidosis diabética, que es una de las fuentes grandes de lo que hizo Juan en su presentación, pero de todas maneras queremos por lo menos ver un par de las que hicieron para las presentaciones escritas. Perdón que se me perdió el micrófono. Brian, adelante. Ahora sí, a ver si me deja compartir. Ahí envié como la... Ya, yo creo que ahí se ve, ¿sí? Sí. Pues traté, como estaban compañeros Brian Beltrán de la Universidad del Rosario, traté un poco de resumir como los mecanismos fisiopatológicos que se ven alterados, que fue parte de lo que pues, nos explicó mucho más a profundidad y desde lo molecular y la lesión endotelial Juan David, pero hacer énfasis en algo que decía el doctor Pablo durante la charla y es como pues, el eje fisiopatológico o de donde se desprende todo como un árbol, pues es el déficit de insulina. Y que así pues yo trate de corregir los otros efectos hidroelectrolíticos como estuvimos haciendo ahí en el primer punto. Si yo no empiezo tempranamente la insulina, pues nada de estos mecanismos van a corregir a pesar de que yo trate de mejorar el estado de hidratación del paciente. Entonces, partimos de un déficit de insulina que se puede deber a varios de los motivos que dijimos, un evento de estrés agudo, una infección, un diagnóstico no conocido de diabetes, una dosis que se esté saltando, un exceso de calorías o de azúcar dietario sin la compensación adecuada. Ese déficit de insulina pues me va a llevar a una respuesta humoral con un aumento de hormonas, como nos lo explicó Juan David, glucagón, cortisol, las catecolaminas, la hormona de crecimiento, y todas estas pues van a tener ese exceso de hormonas contrarreguladoras, efectos esencialmente catabólicos, a diferencia de la insulina, pues que promueve todo el anabolismo. Entonces, por un lado, va a haber como un entrecruce de todo, tratando en últimas de producir como unas vías metabólicas accesorias y unas vías de producción de energía diferentes que terminan confluyendo en gran medida en perpetuar esa hiperglicemia por una falsa sensación de hipoglucemia intracelular, que es al final lo que genera la insulina. No tengo cómo entrar esa glucosa a la célula y pues como que respondo sacando y sacando cada vez más glucosa, sensando como que no hay glucosa realmente circulante. Entonces, por un lado puse el aumento de la lipólisis con el fin de aumentar los ácidos grasos libres, que me va a llevar a gluconeogénesis y a beta oxidación. Por otro lado, disminuye por la falta de la insulina la captación de glucosa periférica y eso me genera una mayor liberación de los depósitos de glucosa, un aumento del catabolismo proteico que me aumenta, por otro lado, los aminoácidos libres que genera gluconeogénesis, ayudado con esta movilización de ácidos grasos libres desde el hígado y que van a favorecer más hiperglicemia y un aumento de esa glicogenólisis de los depósitos de glucosa y de la gluconeogénesis que pues se convierten en hiperglicemia. Esta hiperglicemia per se entonces va a generar glucosuria, esa glucosuria favorece un estado de deshidratación, las alteraciones hidroelectrolíticas que vimos y una evolución a una lesión renal aguda si no logro reponer ese volumen faltante secundario a esa hiperosmolaridad. Y pues eso se va a traducir en el momento en que perpetúa el daño y aumenta más esta hiperglicemia en una hiperosmolaridad, una falsa hiponatremia, que fue parte también de lo que se hizo en el primer punto, ajustar un poco el sodio a los niveles de dextrosa y lesión de la barrera hematoencefálica, digamos hablando desde lo hidroelectrolítico, pero ya hemos ido hablando de muchos otros mecanismos que me pueden favorecer el riesgo de edema cerebral, que lo puse aquí al ladito porque a pesar de que es la complicación más grave, por suerte es la menos frecuente. Y por el otro lado, los ácidos grasos van a favorecer la beta oxidación, que aunque es una forma de producción de energía de alta cantidad de ATP, es poco eficiente y genera pues el exceso de cuerpos cetónicos y esta cetogénesis asociado al lactato y al aumento
de la acidosis láctica por la deshidratación, por la hipoperfusión y por el estado de estrés metabólico, pues favorecen la acidosis metabólica. Ay, aquí me falta una flechita que se interconecta con la hiperglicemia y empieza a generar ya la disfunción orgánica que aparece en efectos tardíos. Muy bien, Brian, muchísimas gracias. María Camila. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana. Ya les comparto la pantalla. Ahí ya en mi pantalla, ¿sí? Sí, los gaticos. Sí. Entonces, bueno, yo lo hice, o sea, yo lo hice más como los efectos de colocar la insulina en el paciente con cetoacidosis diabética como para la resolución del cuadro clínico. No tanto los efectos pues del déficit de insulina en la cetoacidosis, pero pues es más o menos similar. Entonces aquí tenemos la insulina, entonces vamos a tener varias cosas que ella va a generar. Va a generar un bloqueo de la carnitina palmitoyltransferasa, que es la CPT1, que va a ser la enzima limitante en el transporte de ácidos grasos desde las mitocondrias para su beta oxidación, y eso va a tener un impacto importante en la cetogénesis a nivel hepático. Entonces, pues como decía que según los órganos que afectara, le puse como los dibujitos de cada órgano a lo que va afectando. La otra forma de la cual nos va a afectar esa parte de la cetogénesis hepática y por tanto va a disminuir la acidosis es mediante la disminución de la lipólisis, ya que se reduce la actividad de la lipoproteína lipasa y pues se activa la lipasa sensible a hormonas. Eso disminuye los ácidos grasos libres por los mecanismos pues, que ya vimos en la presentación de Juanda, y eso nos va a llevar pues igualmente a disminución de la cetogénesis y disminución de la acidosis. Del mismo modo, nos va a generar una activación de los transportadores GLUT4 en la membrana celular, que pues nos va a aumentar la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Dentro de estos, pues el tejido pues a nivel de los músculos, también el tejido adiposo, por esa misma activación de los tejidos del GLUT4 a nivel de la membrana celular. Esto nos va a mejorar la disponibilidad de energía y a su vez nos va a hacer que se aumente la síntesis de proteínas y que se disminuya esa proteólisis que pues nos está también causando el cuadro clínico de la cetoacidosis. Y del mismo modo, al disminuirse esa proteólisis y al aumentar la síntesis de proteínas, eso nos va a disminuir la gluconeogénesis, y eso también nos va a tener un impacto importante a nivel renal porque pues vamos a tener una disminución del tema de los nitrogenados. Del mismo modo, la insulina per se, aparte del mecanismo pues, que vimos por el aumento de la captación de glucosa, también va a tener un impacto a nivel de la disminución de la proteólisis y el aumento de la síntesis de proteínas. Entonces, este aumento de la captación de glucosa por los tejidos periféricos nos va a llevar a una disminución de la hiperglucemia, que nos va a llevar a una disminución también de la osmolaridad plasmática y a un gradiente osmótico de agua hacia el tejido intracelular, que pues aquí podemos tener un impacto a nivel cerebral, pues como ya lo hemos mencionado. Adicionalmente, a nivel cerebral, también la insulina per se, pues se ha descrito en algunos estudios, sobre todo en estudios animales, pues la parte del daño citotóxico, igualmente también con los estudios que describió Juanda, y se ha visto también una función importante a nivel del cotransportador sodio-potasio cloruro, que se da por el cetoacetato y por el beta-hidroxibutirato. Entonces, al mejorar pues la hiperglucemia, al mejorar la cetogénesis y al mejorar pues todo el cuadro de cetoacidosis, vamos a tener una disminución de ese cetoacetato y del beta-hidroxibutirato a nivel de los astrocitos, y pues eso pues nos va pues a permitir que no vaya a haber tanto edema cerebral del que se produce no por el manejo, sino pues per se por la parte citotóxica de la cetoacidosis. Y al mismo tiempo, esa disminución en la acidosis también genera cambios a nivel del intercambiador de sodio e hidrogeniones, y ese intercambiador también se ha visto relacionado, sobre todo en modelos animales, que puede empeorar la parte del edema cerebral. Entonces, al tratar al paciente con insulina, pues estamos mejorando toda esa parte del edema cerebral. Del mismo modo, al disminuir esa hiperglucemia, pues vamos a disminuir la diuresis osmótica y por tanto vamos a disminuir el compromiso a nivel de la perfusión renal, qué pena, ahí me quedó percusión, por depresión de volumen, y nos va a disminuir la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Entonces ahí de nuevo tenemos al riñón, también aquí a nivel nos va a disminuir la glucogenólisis, tenemos aquí al hígado, y pues adicionalmente esa disminución de la diuresis osmótica y esa disminución de la deshidratación y la pérdida de electrolitos también pues se relaciona con el ingreso pues, de otros electrolitos a la célula, como lo es el fósforo. Adicionalmente, esa corrección de la deshidratación nos va a mejorar la hipovolemia, nos va a mejorar el retorno venoso y pues nos va a mejorar también el gasto cardíaco, que serían algunos de los efectos cardiovasculares de colocarle la insulina al paciente.
Y por otro lado, vemos que el potasio sérico pues, se va a ver influido también por varios de estos mecanismos, como el tema de la disminución de la acidosis, que de base nos va a disminuir el potasio sérico, la mejoría del tema de la deshidratación y la pérdida de electrolitos, que también nos va a disminuir el potasio sérico. A su vez, ese potasio sérico, pues cuando ya baja, pues va a disminuir el riesgo de arritmia, siempre y cuando pues, se hagan correcciones pues, oportunas, pues en el caso de que baje más de lo que debería o pues que se inicie oportunamente el potasio, aun cuando no estén bajos los niveles. Y a su vez la insulina, también por sí misma, a pesar de los mecanismos que describí de la acidosis y pues del tema de la disminución de la diuresis osmótica, nos va a estimular el intercambiador de sodio-protón en la membrana celular, lo cual va a llevar pues a entrar sodio de las células, a una activación de la ATPasa sodio-potasio, de la bomba sodio-potasio ATPasa, que lleva un ingreso de potasio a la célula y pues que también nos va a disminuir ese potasio sérico adicional del efecto de aldosterona de Leydig, que pues también ya se mencionó previamente en el taller. Y ya. Muy bien, María Camila. En general, estuvieron muy completas y muy buenas. De esta presentación espero que les quede pensar en la insulina en inflamación, pensar en la insulina en deuda energética, pensar en insulina en glucocálix y de pronto parte de todos los efectos que obtenemos sean también otros factores y empezar a ampliar un poco más y volver cada vez más compleja esta interacción que existe y no quedarnos todavía en los esquemas clásicos que son válidos, pero que todavía no explican de forma suficiente todos los efectos que vemos. No sé si alguno de los profes quiere hacer alguna anotación final, si no, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Profe Perdomo. No, pues no, felicitar a Juanito por la presentación. Ahí los interrogantes que dejé en el chat para que los tengan en consideración. Ahí hay algunas dudas con respecto al flujo metabólico que hace que algunas veces yo vea que hacen preparaciones en Destrozal 5 que quedan como muy corticas para las necesidades habituales de nuestros niños y terminan administrando demasiada agua libre cuando usan sistemas de 2 o 3 bolsas. Y el cálculo de los déficits previos de potasio, que cuando uno los entiende, pues entenderá por qué desde muy temprano en la fase de reanimación de la cetosis debe administrarse potasio en buenas cantidades, o si no, cuando uno se da cuenta ya se queda corto y los líquidos que le queda para administrar son tan escasos que a veces uno termina haciendo cosas que el paciente no se merece, como es poner catéteres centrales para administrar el déficit de potasio que si lo hubiera corregido desde el inicio sería menos factible que yo tuviera que considerar ese tipo de intervenciones. Recordar que el cambio de peso de los pacientes es para mí el mejor indicador del grado de deshidratación. ¿No? De los pacientes que son crónicamente diabéticos, que tienen seguimiento, que tienen autocuidado, deberían conocer cuál es su peso habitual y cuando lleguen a las urgencias tratar de establecer con más precisión el déficit de agua que tienen estos niños, porque sí vemos con frecuencia que la reanimación a veces es exagerada en líquidos porque se hicieron cálculos que de pronto no corresponden a lo real. Y el cálculo de insulina en los pacientes crónicos también tenerlo en cuenta. Entonces hay pacientes que habitualmente usan o muy poquita insulina, menor a una unidad kilo día, que es como lo habitual que uno tiene en mente. Y hay otros pacientes que ya usan dosis cercanas a 1,5, 1,6 unidades kilo día, que obviamente en la fase de reanimación van a requerir un poquito más de la dosis que estamos recomendando ahora, que es la 0,05, 0,04 unidades kilo hora, que se transforman en 1,2 unidades kilo día. Y estar presentes en entender que es en realidad una poliuria en estos pacientes y que es una poliuria osmótica, porque
como lo dijo Pablo inicialmente, la, la, la reposición de la poliuria es algo que no se considera en las revisiones de los artículos de los países desarrollados, porque posiblemente si llega un niño con pH 7,1 o menos en esos países, le quitan el niño a los papás por, por negligencia. Nosotros sí, lamentablemente, vemos estados muy avanzados de situaciones que hacen que considerar la reposición de la poliuria en fases iniciales sea, sea necesario, pero que uno tiene que estar seguro de que en qué momento la reposición de la poliuria es innecesaria e incluso perjudicial. Felicitaciones de nuevo a Juanito y gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Profe, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Empezamos el módulo de inmunología. Gracias, gracias.